Hola guardianes y guardianas del bosque, mi nombre es Sofía. Hoy los estaré acompañando en diferentes actividades con las cuales aprenderemos y nos divertiremos mucho. Hoy conoceremos el bosque seco tropical. Pero antes quiero que nos preguntemos por qué son importantes los bosques. ¿Se les ocurre algo? Muy bien, los bosques son muy importantes porque en ellos no encontramos únicamente los árboles, sino que también están diferentes organismos como por ejemplo las aves, los insectos, los mamíferos e incluso los hongos y las bacterias que se encuentran en los suelos. Todos estos organismos hacen parte de una red de interacciones y estas interacciones son fundamentales para la vida. Por ejemplo, la polinización depende en muchos casos de algunas especies de aves e insectos. O la dispersión de semillas también depende de muchos animales, como por ejemplo los chigüiros o las guaguas. Nosotros también podemos ser dispersores de semillas cuando nos comemos algún fruto muy delicioso y cogemos la semillita y la plantamos o sembramos en algún sitio. Pero los bosques no son solo importantes por toda esta diversidad de fauna y flora que albergan. También son importantes porque nos brindan muchos servicios y productos a los seres humanos. Por ejemplo, cuando visitas un bosque puedes respirar un aire mucho más puro que el que respiras cuando estás en la ciudad. Además de esto, cuando encuentras un río o una quebrada que está en un buen estado, que está limpia, se debe generalmente a la conservación de los bosques cercanos a ella. Además de esto, los bosques nos brindan muchos productos. ¿Se te ocurre algún producto que te brinde un bosque? Muy bien, productos como por ejemplo la madera, los frutos, las hojas de ciertos árboles e incluso por ejemplo las hojas de las palmas son distintos productos que nos proveen los bosques. Por esto podemos decir que los bosques son importantes no solo para la conservación de la fauna y la flora que en ellos vive, sino también para nuestro sustento. Debido a esto, los bosques deben ser cuidados y protegidos. Al inicio les dije cuál es este tipo de bosque tan particular que conoceremos hoy. ¿Alguno recuerda cómo se llama este tipo de bosque? Muy bien, hoy conoceremos el bosque seco tropical. Los bosques secos tropicales, como su nombre lo dice, son bosques en los cuales hay periodos de lluvia muy marcados y periodos de sequía muy marcados también. Debido a esto, las plantas y los diferentes organismos que crecen en los bosques secos tropicales deben tener unas características muy particulares que les ayuden a sobrevivir en estas épocas en las que no llueve. Sin embargo, a pesar de que estos bosques son tan particulares y tan especiales, se encuentran en un estado de amenaza muy alto. Particularmente en nuestro país han sido talados por muchísimos años para darle un uso al suelo muy diferente. Por ejemplo, las actividades como la agricultura y la ganadería suelen ser las principales causas de la tala o la deforestación de estos bosques. En Colombia todavía se pueden encontrar fragmentos de bosque seco en la región Caribe, en ciertas zonas de la región andina y en la región de los llanos. Por ejemplo, en el caso de la región andina podemos encontrar bosque seco tropical en el cañón del río Cauca. Así, hay municipios del departamento de Antioquia donde todavía podemos encontrar fragmentos de bosque seco tropical. ¿Alguna idea de cuáles son estos municipios? Muy bien, podemos encontrar bosques secos tropicales en municipios como Santa Fe de Antioquia, Ituango, Liborina, Toledo y Buriticá, entre otros. Sin embargo, los principales fragmentos más conservados de bosque seco tropical se encuentran en la región Caribe, es decir, muy cerca de la costa. Ahora que sabemos un poco más sobre los bosques secos tropicales, dónde podemos encontrarlos y cuál es su estado de amenaza actual, realizaremos diferentes actividades con las cuales no solo aprenderemos sobre el bosque seco, sino que también nos comprometeremos a cuidarlo y protegerlo. Si lo recuerdan, les dije que uno de los municipios de Antioquia donde podemos encontrar todavía bosques secos tropicales es el municipio de Buriticá. Ahora realizaremos un recorrido por una vereda del municipio de Buriticá. Esta vereda es la vereda Ordóñez que se encuentra en el corregimiento La Angelina. Allí, Keiner, un guardián del bosque, nos invita a conocer un poco sobre la historia de su vereda y cómo su familia llegó a ella. Vamos a ver qué tiene Keiner para contarnos sobre el fragmento de bosque seco tropical en el que creció su familia y en el cual se ha tejido su historia. Una vez le pregunté a mi papá que de dónde eran mis abuelos y él me dijo que eran de Ordóñez. Por eso me gusta ir allá, para recordar las historias de mi familia y disfrutar del paisaje.
Durante el recorrido que conduce al sitio conocido como Ordóñez, atravesaremos algunos parches de bosques hasta llegar a la Quebrada La Guada, límite entre el municipio de Uriticá y Santa Fe de Antioquia. Antiguamente, este camino era muy frecuentado por los habitantes de la zona, ya que comunicaba el municipio de Uriticá con la capital antioqueña en ese entonces, lo que lo hacía aún más importante. Hasta hace algunos años, este lugar estaba habitado por algunas familias del corregimiento de La Angelina, quienes recuerdan este espacio como suyo y con algo de nostalgia. Al recordar los tiempos de niñez cuando jugaban y se bañaban en los charcos que abundan en este lugar, la sombra constante de los árboles gigantes, los animales, las frutas, el aire y la paz que se respira allí. ¿Les gustó este recorrido? ¿Qué tal les pareció este paisaje? Por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando me mencionan el bosque secotropical me imagino un sitio muy desértico, sin agua y sin vida, pero como pudimos ver, los bosques secos tropicales son sitios llenos de vida. Cada vez que la época de lluvia regresa, los bosques secos tropicales se llenan de verde. Por esto, estos paisajes son tan especiales. Pero ¿ustedes creen que saber la historia de nuestros antepasados es importante? Por supuesto que sí. Conocer las historias que nos cuentan nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres, nos ayuda a saber cómo era el paisaje en el que habitamos antes de que nosotros estuviéramos en él. Por ejemplo, esto es muy importante para realizar restauración ecológica. ¿Alguna idea sobre qué puede ser la restauración ecológica? Muy bien, como su nombre lo dice, cuando hacemos restauración ecológica, lo que buscamos es restaurar el paisaje. Restaurar puede verse como arreglar o hacer que algo regrese a lo que era antes, al que era su estado inicial. Por ejemplo, si queremos restaurar un fragmento de un área que ya está muy degradada, lo ideal es que ésta regrese al bosque que fue antes, ¿cierto? Para poder hacer esto necesitamos saber cómo era el sitio antes de que se diera la degradación. ¿Qué quiere decir esto? Las historias de nuestros antepasados nos ayudan a conocer cuál era el estado inicial de la cobertura antes de que hubiera una intervención de nosotros como seres humanos en el paisaje. Pero conocer estas historias no es importante solo para saber cómo era el paisaje, también es importante para conocer cuáles fueron las acciones que tuvieron nuestros antepasados que dañaron el paisaje, o por ejemplo, si el paisaje está bien, saber cuáles han sido esas acciones que han ayudado a que el paisaje permanezca en buenas condiciones. De esta manera, saber todas estas historias nos ayuda a conservar o a saber qué herramientas podemos tener para esa conservación. Ahora te invito a que vayas a donde tus papás, tus abuelos, tus tíos o tus amigos y les preguntes cómo era el paisaje hace muchos años atrás cuando ellos jugaban tal y como tú lo haces ahora. Pregúntales cuáles eran, por ejemplo, los animales favoritos o cuáles eran las frutas que más les gustaban. Pregúntale en qué árbol se trepaban. También puedes preguntar si el paisaje era tal y como es ahora o si ha cambiado, quizá para bien o quizá para mal. Pregunta también cuáles eran las actividades que más se realizaban. Si por ejemplo se sembraba algo diferente a lo que se siembra ahora. También puedes preguntar si por ejemplo había más vacas o menos vacas que ahora. También puedes preguntar si por ejemplo el paisaje antes era más verde o menos verde. Pregunta todo lo que se te ocurra preguntar para que puedas reconstruir la historia del paisaje. Luego comparte esta historia con tus amiguitos y así podrán saber cuáles han sido los cambios que se han dado a lo largo de todos estos años. Por ejemplo, si le preguntas a tus papás cuáles eran los animales que ellos veían cuando salían a jugar, quizás no sean los mismos animales que tú ves cuando sales a jugar con tus amigos. Esto es clave para la restauración porque nos permite saber cómo han cambiado no solo las especies de plantas o árboles en el sitio en el que vives, sino que también te ayuda a saber cuál ha sido el cambio en la fauna de esta zona. Ahora tendremos otra actividad con la que conoceremos el bosque secotropical a través de la música. Vamos a escuchar una canción y quiero que estemos muy atentos porque en la canción escucharemos diferentes animales y plantas que hacen parte de los bosques secos tropicales. Acompáñenme a cantar la canción del bosque seco tropical.
El bosque seco tropical es un bosque especial. Cuando llueve reverdece y cuando no, dormido permanece bajo el sol. Contigo reverdezco, bosque seco, te cuido y te protejo. Contigo reverdezco, bosque seco, te cuido y te protejo. Árboles maravillosos viven allí, ceibas, macondos, bongas y majaguas, para ahorrar agua cuando hay sequía. Sus troncos asombrosos hacen clorofila. Contigo reverdezco, bosque seco, te cuido y te protejo. Contigo reverdezco, bosque seco, te cuido y te protejo. Monos aulladores y titis cabeciblancos, chigüiros, iguanas, arañas y chicharras, tucanes, guacharacas, escorpiones, caracoles, son los habitantes de este fantástico bosque. Son los habitantes de este fantástico bosque. Bosque seco, contigo reverdezco, bosque seco, te cuido y te protejo. Bosque seco, contigo reverdezco, bosque seco, te cuido y te protejo. ¿Qué tal les pareció la canción? ¿Sí les gustó? ¿Se la aprendieron? Para que podamos cantarla todos juntos. Pueden contarle a sus papás o a sus amiguitos cuál fue su animal favorito del bosque seco tropical, o también cuál fue su planta favorita. Yo, por ejemplo, también le puse color al bosque seco tropical. Esta es mi canción del bosque seco tropical coloreada. Mi animal favorito del bosque seco tropical es el mono aullador. Los monos aulladores son súper particulares porque son animales que viven en manadas, pero estas manadas están compuestas principalmente por hembras. Además de esto, los monos aulladores se alimentan principalmente de hojas, por lo que pasan casi todo el día recostados en la parte alta de los árboles digiriendo sus alimentos. ¿Por qué creen que se llaman monos aulladores? Sí, se debe al sonido que hacen para comunicarse. Este sonido tan fuerte se puede escuchar a kilómetros de distancia. Por ejemplo, otro animal muy importante que mencionan en la canción es el chigüiro. Los chigüiros cumplen un papel muy importante en la dispersión de las semillas. ¿Por qué? Porque cuando se comen los frutos de ciertas plantas, sus semillas quedan en el estómago de los chigüiros y ellos, al caminar, transportan las semillas mucho más lejos del sitio donde consumieron el fruto, y luego cuando hacen popó o al defecar la semilla, lo que hacen es que la siembran en un nuevo lugar. Así puede brotar una nueva plantita. En el video también pudimos observar las diferentes especies de plantas que podemos encontrar en los bosques secos tropicales. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la ceiba. ¿Por qué? Porque las ceibas tienen características muy especiales. Por ejemplo, cuando hay época de sequía, las ceibas pierden sus hojas para poder ahorrar energía. Por lo que cuando las vemos podemos pensar que están muertas, pero no, en realidad lo que sucede es que están ahorrando energía a través de la pérdida de sus hojas. Además de esto, las ceibas tienen una manera de dispersar sus semillas que es muy particular. Así como hay animales que dispersan las semillas, también lo puede hacer el viento. Las semillas de las ceibas, que son tan chiquititas, se encuentran dentro del fruto de la ceiba. Pero lo que pasa con este fruto tan particular es que dentro hay una lanita. Esta lanita, donde se encuentran las semillas, cuando el fruto se abre, es transportada por el viento, y así es como las semillas de la ceiba pueden llegar a lugares mucho más lejanos de donde se encuentra el árbol madre. Así podemos ver que las especies de los bosques secos tropicales no solo tienen unas herramientas para poder sobrevivir en las épocas secas, como perder sus hojas, sino que también tienen diferentes herramientas para dispersarse.
así como pueden dispersarse a través de los animales, como los chigüiros, también pueden dispersarse a través del viento para llegar a sitios mucho más lejanos. Así podemos ver que los árboles de los bosques secos tropicales tienen diferentes herramientas para sobrevivir en la época de sequía. Por ejemplo, como se los mencioné anteriormente, la ceiba pierde sus hojas, pero también hay otras especies que no solo pierden sus hojas, sino que también empiezan la floración. Por eso, cuando vamos, por ejemplo, por Santa Fe de Antioquia, podemos ver que los guayacanes no tienen hojas, pero sí tienen todas sus flores amarillas. Ahora que sabemos cuáles son los animales y las plantas del bosque seco tropical y tenemos nuestro animal y nuestra planta favoritos, vamos a realizar un nuevo recorrido por los bosques secos tropicales de Latinoamérica. Vamos a ver cómo un guardián del bosque recorre diferentes fragmentos de bosque mientras nos narran la historia de por qué se ha visto tan reducida el área de este ecosistema tan valioso. Espero que estén muy atentos al video para que al final podamos comentar cuáles han sido los principales motivos de la degradación del bosque seco tropical. Pero más allá de eso, también me gustaría que me cuenten por qué este ecosistema ha sido tan importante para la historia de nuestras civilizaciones. Vamos a verlo. Dos mundos, uno seco y escaso, otro verde y frondoso, se encuentran en un mismo lugar. Es el bosque seco tropical de Latinoamérica, un paisaje lleno de contrastes, magia y gran diversidad. Desde Argentina hasta México, toda Latinoamérica, incluyendo el Caribe, se ve manchada por este bosque. Las numerosas especies que lo habitan poseen increíbles adaptaciones para soportar la sequía y luego aprovechar las bondades que trae la época de lluvias. El bosque seco ha sido cuna de nuestra civilización. Gracias a su buen clima y a la alta fertilidad de sus suelos, ha sido el escenario de grandes culturas y de la mayoría de nuestras ciudades hoy en día. Los pueblos latinoamericanos han sabido seleccionar nutritivos alimentos. El maíz, los frijoles, los tomates y el maní se originaron en el bosque seco. Estamos produciendo nuestra comida cultivando en sus suelos. Nuestro futuro depende de su uso sostenible. El bosque seco también nos abastece de fibras, madera, medicinas y alberga muchos otros secretos que aún nos quedan por descubrir. Las áreas de bosque seco han sido muy útiles para la humanidad. Estos bosques proporcionan la estabilidad de los suelos a lo largo de los ríos, protegiéndonos contra inundaciones y evitando la erosión. Además, pueden llegar a ser muy importantes en la adaptación al cambio climático, ya que sus especies saben cómo sobrevivir a extremas sequías. Pero a pesar de ser tan importantes, se están reduciendo de forma acelerada. En algunos países queda menos del 10%. La agricultura extensiva ha transformado profundamente su paisaje, a tal punto que es considerado el bosque tropical más amenazado del mundo. No podemos perder un solo árbol más. Pero aún hay esperanzas. Si logramos reducir sus amenazas, el bosque seco resiste. Su buena capacidad de regeneración hace que la restauración sea una salida. No tenemos que ser solo espectadores. Podemos marcar la diferencia actuando. Si tú o tu familia requiere de leña para cocinar, el uso de estufas más eficientes ayudará a cortar menos árboles. Explora el bosque seco, aprende y sorpréndete de su riqueza. Haz lo tuyo, de todos, y sobre todo, siéntete orgulloso de tenerlo. Es hora de conservarlo. El bosque seco tropical es un bosque especial. Cuando llueve reverdece y cuando no, dormido permanece bajo el sol. Contigo reverdezco, bosque seco, te cuido y te protejo. ¿Les gustó este video?
¿Qué tal les pareció? Es un poco preocupante saber que los bosques secos tropicales se encuentran tan amenazados, pero todavía podemos hacer algo para ayudarlos. Vieron cómo las plantas pierden sus hojas, como ya les había comentado. También vimos que hay ciertos troncos que tienen espinas. Estas espinas les ayudan no solo a ahorrar agua, sino también a protegerse de ciertos insectos que pueden comerse las hojas de los árboles. También vimos las flores. Las flores son de colores y olores que atraen las especies de aves o de, como por ejemplo los colibríes, o de insectos que pueden polinizar las plantas al ir a buscar néctar. La polinización es un proceso muy especial porque a partir de este proceso se producen los frutos que luego podrán ser consumidos por otros animales o incluso por nosotros los seres humanos. Todas estas características que vimos que tienen las plantas de los bosques secos tropicales son denominadas sus adaptaciones para tolerar la sequía. Estas adaptaciones son de mucho interés para los científicos porque les ayudan a comprender cómo pueden responder las plantas a los diferentes cambios que se han presentado en el clima debido al cambio climático global. También vimos que es muy importante proteger las especies de animales que viven en los bosques porque así podemos proteger las interacciones que se dan entre ellas y entre las plantas que facilitan que se den procesos muy importantes para la vida. Además de esto, vimos en este video que el estado de conservación de los bosques secos tropicales es muy preocupante, pero esto no significa que los bosques secos tropicales vayan a desaparecer. Esto lo que significa es que está en nuestras manos ayudar a que todos los bosques secos tropicales puedan volver a su estado original y a que puedan regresar los animales a estos sitios. Por eso el bosque seco tropical es el bosque que renace, porque ahora se están implementando muchas actividades y herramientas para poder restaurarlo. También vimos en este video que no solo depende de los adultos la restauración, también depende de nosotros. Desde muy pequeños podemos ayudar a cuidar los bosques secos tropicales. ¿Qué ideas se les ocurren para poder proteger este ecosistema? Por último, quiero que nos hagamos una pregunta muy importante. ¿Cuál ha sido ese principal factor que ha causado que se reduzca el área de bosques secos tropicales? ¿Alguna idea? Es cierto, nosotros, los seres humanos, hemos sido quienes han ocasionado en una mayor medida la pérdida de este ecosistema tan importante. No solo actividades como la ganadería y la agricultura son las principales causas. También hemos afectado este ecosistema con actividades como la cacería o la minería. Por eso está en nuestras manos tomar las decisiones correctas para que este ecosistema no se siga degradando y para poder continuar preservándolo. Todas estas actividades que hemos venido realizando hoy han sido para que podamos saber qué es el bosque seco tropical, por qué son tan importantes y qué podemos hacer para ayudar a protegerlo. ¿Se animan a comprometerse a ayudar a proteger el bosque seco tropical? Muy bien. Para ser guardianes del bosque es necesario que conozcamos nuestro entorno y entendamos cuál es su importancia, ¿cierto? Entonces les voy a proponer un reto. ¿Se animan a participar de este reto? El reto consta de que cada uno en su cuaderno, puede ser en una hoja o en media página, escriba, haga un poema, una canción, un dibujo, cualquier cosa que se les ocurra para expresar todo lo que han aprendido del bosque seco tropical. Lo ideal es que en este dibujo plasmen todo lo que hemos aprendido en este taller, como por ejemplo los animales, las plantas, las herramientas que podemos utilizar para protegerlo, cuáles han sido esas amenazas, ¿cierto? Entonces en esta página de nuestro cuaderno plasmaremos de la manera que más nos sea agradable qué es lo que hemos aprendido. Ese dibujo lo pueden compartir conmigo o lo pueden compartir con sus compañeritos del colegio, con sus papás, para que ellos también aprendan sobre el bosque seco tropical y su importancia, y así podamos ser muchas más personas las que nos sumemos a ser guardianes del bosque. Ahora, para finalizar, antes de despedirme, me gustaría que hagamos un resumen de todo lo que aprendimos hoy. ¿Alguno quiere compartir conmigo qué fue lo que aprendió el día de hoy? Muchas gracias por compartir sus aprendizajes. Recordemos que en un principio entendimos por qué son importantes los bosques, todos los tipos de bosques.
Pero nuestro enfoque del día de hoy fue el bosque secotropical porque es un bosque que se encuentra muy amenazado, especialmente en nuestro país. Los bosques secos tropicales son bosques muy importantes porque en ellos encontramos especies que tienen unas adaptaciones, las cuales vimos a lo largo de toda la actividad. También estuvimos visitando la vereda Ordóñez en el corregimiento La Angelina, en el municipio de Buriticá, y también comprendimos por qué es importante saber las historias de nuestros antepasados para poder realizar restauración ecológica. Que si recordamos bien, la restauración ecológica busca que los ecosistemas vuelvan a lo que fueron inicialmente. Además de esto, vimos que para la restauración ecológica no solo es importante saber cómo eran las cosas en el pasado, sino también entender cómo son actualmente o en el presente para poder ayudar a que las cosas cambien o a que sigan permaneciendo de una manera adecuada en el caso de que el ecosistema se encuentre bien. Al final, con el último video que vimos, entendimos un poco más sobre la historia de los bosques secos tropicales en nuestro continente, entendimos un poco más sobre las diferentes plantas que observamos en los bosques secos tropicales y cuáles son sus adaptaciones, y también vimos algunas alternativas que tenemos para ayudar a que se reduzca el impacto que tenemos los seres humanos en los bosques secos tropicales. Recordemos que estamos a partir de ahora comprometidos con la preservación y la conservación de los bosques secos tropicales, puesto que a partir del día de hoy somos guardianes de los bosques y es nuestra tarea y nuestro deber ayudar a protegerlos. Espero que hayan disfrutado todas nuestras actividades y todo el taller. Espero que hayan aprendido mucho y que en serio nos comprometamos de verdad a ayudar a preservar no solo el bosque secotropical, sino también todos los ecosistemas que están a nuestro alrededor, porque sabemos que son importantes no solo para nosotros, los seres humanos, sino también para los diferentes animales y demás organismos que en ellos habitan. Me alegra mucho haber compartido con ustedes el día de hoy y espero que nos veamos en otra ocasión. ¡Chao!